Causa de la patria requería el despliegue solemne, épico, casi divino, que se efectuaba en estas ceremonias para formar un vínculo entre el pueblo, sus instituciones y el poder político en el imaginario colectivo. Finalmente, el libertador Bolívar abrazó al embajador argentino y agradeció finamente y con palabras de elogio lo que representa a la Argentina y la hermandad americana. Bienvenidos a la segunda jornada de este encuentro de Buenos Aires 2022, en conmemoración del 200º aniversario del primer billete de Banco Argentino. Les recordamos que todo el evento está siendo filmado y luego será subido al canal de YouTube del Centro. Por una cuestión de orden les pedimos dejar las preguntas para el final de cada exposición. Asimismo les solicitamos tengan a bien silenciar sus teléfonos celulares. En la primera disertación de este sábado será un gusto escuchar al doctor Daniel Oropesa Alba, vicepresidente del Comité Nacional de la Memoria del Mundo UNESCO en Bolivia. Daniel es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, investiga la historia monetaria y numismática de la Ceca de Potosí y su influencia en la economía mundial. Ha producido numerosos trabajos y libros en Bolivia y en otros países. Además, es presidente del Comité Internacional de Historia y Numismática, el cual ha organizado las convenciones internacionales de Potosí 2016, Arequipa 2018 y Cartagena 2021. Hoy nos ilustrará acerca de las ceremonias de triunfo de Bolívar en Potosí y la presentación del embajador argentino Carlos María de Alvear. Muchísimas gracias. Quedo muy agradecido con todos ustedes por la invitación para ser parte de este importante acontecimiento que rememora la emisión del papel moneda en la Argentina. Hago llegar mi más atento saludo al señor presidente de la Academia Argentina, el doctor Graziadío, al señor presidente del Centro Numismático Buenos Aires, al presidente de FENIMA, don Ulises Grandoni, y a todos y cada uno de los presentes. Es un honor estar una vez más con ustedes compartiendo historia y numismática en un edificio tan emblemático como es el Centro Numismático Buenos Aires. Especial atención y saludo al doctor Carlos Amayer, a nuestros queridos académicos, a la mesa directiva de estas importantes corporaciones numismáticas, y me place haber llegado a Buenos Aires en compañía del doctor Richard Cacchione, quien junto conmigo tendrá una semana muy intensa de investigación en los archivos de Buenos Aires que tanto atesoran información para nuestros países. Con la venia de ustedes, procedo a dar lectura a mi ponencia y a compartir con ustedes parte de mi investigación en torno al Bicentenario de Bolivia, pues esto es parte importantísima del proceso de independencia de nuestros países allá en el siglo XIX. Muchísimas gracias. Bueno, esta ponencia describe las ceremonias de triunfo al finalizar el largo proceso de guerras por la independencia que celebró la Villa Imperial de Potosí en ocasión de la llegada triunfal de Bolívar, sucedida en octubre de 1825. A estas ceremonias se sumó el embajador plenipotenciario argentino, general Carlos María de Alvear, para sostener reuniones oficiales con el Libertador, presidiendo la primera legación diplomática en acreditarse ante la nueva República de Bolivia. Entre los elementos simbólicos más importantes concebidos por los potosinos, señalaremos la acuñación de medallas de proclamación, las cuales describimos desde la perspectiva numismática como primer producto patriota boliviano fabricado en la famosa segunda Casa de Moneda de Potosí. A inicios del reinado de Carlos III, el virreinato del Perú contaba con dos grandes casas de moneda, una en Lima y otra en Potosí. Las políticas de reforma administrativa implementadas en la década de los 70 del siglo XVIII dispusieron la escisión de la unidad política
y el surgimiento del Virreinato del Río de la Plata en 1776. En consecuencia, la corona dispuso el cambio de jurisdicción de la Villa Imperial, su casa de moneda, sus cajas reales, interrumpiendo su vínculo ancestral con Lima y su enlace con el Tribunal Mayor de Cuentas de esa capital, para convertirla en el centro productor de circulante del nuevo virreinato, reforzando así su directa influencia con Buenos Aires, convertida en sede metropolitana. El eje Buenos Aires-Potosí venía funcionando con éxito desde el temprano siglo XVI. La circulación socioeconómica de las provincias y ciudades ubicadas a lo largo de estos dos puntos geográficos se reflejaba en el mercado potosino, destino principal para la intermediación del excedente de su producción. El comercio entre el puerto de Buenos Aires y las ciudades del interior se efectuaba con moneda acuñada en Potosí, y los gastos propios de la administración virreinal, como salarios, se sufragaban con fondos de las cajas reales de la Villa Imperial. La vinculación en torno al circulante había construido una integración multidimensional que funcionaba muy eficientemente en torno al único bien de consumo que exportaba Potosí, las monedas de oro y plata de su ceca. Tal fue la importancia de esta ceca para la economía de la región, que forzó una disputa aciaga por el control de su producción y su entorno industrial durante el largo proceso de la independencia, siendo baluarte propicio para la acuñación de medallas y monedas para ambos ejércitos en campaña, como sucedió con Goyeneche y Belgrano, entre los más notables caudillos que a su turno definieron la política monetaria de esta fábrica, al influjo de sus convicciones políticas y en directa relación con los fines que su causa defendía, en los que el circulante monetario resultaba ser supremamente importante. Casi al final de las guerras de la independencia, después de las victorias del Ejército Libertador en Junín el 6 de agosto de 1824 y Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año, la estratégica plaza de la Villa Imperial permanecía bien protegida en poder de las armas del rey, en la zona de influencia del último caudillo absolutista español, el general Pedro Antonio de Olañeta, póstumo virrey del Río de la Plata. A ella se trasladaron buscando asilo las autoridades y partidarios de Fernando VII, del distrito de la Audiencia de Charcas, luego de conocer la noticia de la capitulación de Ayacucho. Potosí era el último bastión de los realistas. Allí estaban sus principales inversiones y las instituciones más sólidas de la economía virreinal. Producto de ello, su mercado era uno de los mejor abastecidos de Sudamérica, según cita el general de don Mariano Torrente en su publicación de Memorias del General y de las capitulaciones de los ejércitos realistas. Con participación de un crecido número de comerciantes europeos y criollos, no obstante la decadencia producida por la guerra. La avanzada del Ejército Libertador cada día se acercaba más a Potosí, mientras el mariscal Sucre dictaba el célebre decreto del 9 de febrero convocando representantes de las 5 provincias del Alto Perú para celebrar una asamblea deliberante. El general Olañeta trasladaba su cuartel general a Cotagaita, distante a 141 kilómetros al sur de Potosí, y migraba todo el parque militar que defendía la Villa Imperial rumbo a su nueva plaza fuerte. De paso llevaba con su ejército los fondos de las cajas reales, la casa de moneda, del Banco de San Carlos, y ordenaba paralizar por completo la producción minera del Cerro Rico y los ingenios de procesar metales en franca política de sabotaje a sus adversarios. Las ciudades de La Paz y Oruro habían recibido con aclamación festiva la presencia del mariscal Sucre. Cochabamba y La Plata se habían pronunciado a favor de la causa de la independencia. Los realistas no podían seguir ocupando Potosí y, presionados por el avance persistente del Ejército Libertador, abandonaron la Villa Imperial el 28 de marzo y pasaron a reforzar su nuevo cuartel general. Esa misma tarde ingresaba la avanzada del Ejército Libertador y al día siguiente, 29 de marzo de 1825,
hacía su ingreso el mariscal Sucre en compañía de 5.000 hombres. La Villa Imperial había sido liberada sin presentar la batalla que Bolívar había imaginado cuando preparó la campaña del Alto Perú, enviando la división peruana al mando del coronel Francisco Burdett O'Connor. Pedro Antonio de Olañeta fue sometido por su propia gente en la batalla de Tumusla, celebrada a escasos kilómetros de Potosí, el 1 de abril de 1825. El 9 del mismo mes se rindió el coronel José María Barbarucho Valdés, con el último contingente realista en Chequelti. Con esas acciones concluyeron los 16 años de guerra por la independencia del Alto Perú, y el mariscal Sucre comunicaba estas noticias a Bolívar con las siguientes palabras. Cita: acabo de recibir el parte oficial de que el coronel Valdés, conocido por Barbarucho, se ha entregado en Chequelti, con una pequeña columna que quedaba acogiéndose a la capitulación de Ayacucho. Este era el último enemigo que quedaba en el Perú, y ya ni uno solo español nos molesta. Del 9 de diciembre al 9 de abril se han rendido 18.000 soldados del despotismo. Desde Ayacucho a Potosí tengo la satisfacción de comunicar esta agradable noticia, que es el término absoluto y final de la guerra. Fin de cita. Los funcionarios realistas hicieron entrega de las instituciones a su cargo al recientemente designado presidente de Potosí, don Leandro Usín, y el 10 de abril, cual inicio de una nueva era de paz, se oficializó la bienvenida al mariscal Sucre con un magnífico banquete y besamanos ofrecido por la aristocracia local en el palacio de don José de Linares, cuñado del conde de Casa Real de Moneda, con la participación especial de los regidores del ilustre cabildo, los ministros de las cajas reales, Casa de Moneda y el poderoso gremio de azogueros. La Seca de Potosí era en este año trascendental de la conformación de Bolivia la institución más sólida de la economía suramericana. Su misma naturaleza de trabajar con metales nobles había construido una fama de solidez y abundancia en el imaginario colectivo de su tiempo. Su edificio es una fortaleza infranqueable. La aptitud de sus salas permitía albergar cómodamente un ejército para defender la plaza sin interrumpir su específica labor de acuñar oro y plata. Sus funcionarios, especializados en las labores industriales, recibían sueldos elevados que fueron cancelados incluso en los años más austeros, a diferencia de otros funcionarios de la corona de diferentes regiones del virreinato, que por esta misma causa bélica sufrían la falta de pago en sus salarios. Adicionalmente, sus instalaciones industriales permitían fabricar y reparar armas, tanto blancas como de fuego, como una maestranza de lo más equipada, porque esta región tenía gente habilidosa en el manejo de los metales. La Seca era además el alma simbólica de la Villa Imperial. El gobernador de la Intendencia de Potosí tenía mayores competencias y atribuciones que sus pares, entre ellas ser superintendente de las cajas reales y de la Casa de Moneda, y como tal la máxima autoridad ejecutiva de la Seca, subordinado únicamente ante el virrey. Simón Bolívar destinó a uno de sus mejores oficiales, al general Guillermo Miller, para retomar la producción de plata en Potosí y ejercitar estas competencias especializadas para controlar la producción de circulante. Para ello, lo nombró presidente de Potosí. Este novísimo cargo, que suplía al gobernador intendente español, tenía a su cargo el despacho de asuntos urgentes como el cobro de tributos, de créditos vinculados con la hacienda, la política monetaria y la política de explotación minera. Miller, ni bien asumió el cargo, se preocupó en conocer y entender el funcionamiento de la Real Hacienda, que desde el 10 de abril de 1825 pasó a llamarse Tesoro Público, del Banco de Rescates de San Carlos en homenaje al rey Carlos III, cambiando su nominación para llamarse Banco Nacional de Rescates, y de la Casa Real de Moneda, que desde el 24 de abril pasó a denominarse Casa Nacional de Moneda. Cita: la plata y oro se venden por los individuos al Banco de Rescates o cambio,
establecimiento del gobierno que revende los metales a la Casa de Moneda y por consiguiente giran letras entre sí, el banco y la Casa de la Moneda. Fin de cita de Miguel Torrijos, Memorias del General Miller al servicio de la República del Perú. Convocó a los vecinos notables de la villa para definir el destino de los cargos que ocupaban los ministros del Tesoro y de la Seca. Inició negociaciones con los azogueros y dueños de ingenios para retomar la producción minera y el beneficio de los ingenios que Olañeta había paralizado. Miller retomó la política de acopio y provisión de combustible, que fue uno de los principales problemas dada la magnitud de cargas de carbón y leña que se requerían para satisfacer la demanda industrial de la Villa Imperial. Y retomó la atención al problema del azogue, tan importante en el proceso de beneficio de los metales. Diversas unidades del Ejército Libertador se dislocaron en las provincias del Alto Perú. La avanzada más sureña estaba acantonada en Tupiza, al mando del coronel Francisco Burdet O'Connor, con las unidades Legión Peruana y el Batallón Aguerridos, que pasaron a Tarija durante el invierno de 1825 para luego retornar a Potosí a finales de ese año. Los dragones americanos habían sido emplazados en Mojo, un poco más al sur de Tupiza, cercanos a los beneméritos campos de Suipacha, donde se encontraba la primera línea argentina al mando del valiente general José María Paz. Tal era la estratégica ubicación de las tropas libertadores, y a todas ellas debía prestar atención Miller como presidente de Potosí, disponiendo el pago de sus salarios con moneda fresca. Era notorio el favoritismo por la causa realista en la aristocracia local, que evidentemente había sido derrotada y veía con incertidumbre el futuro de las inversiones y propiedades. El mismo mariscal Sucre comentará a Bolívar que los potosinos se comportaban con altivez y no mostraban afecto por la causa de la patria, algo que el general José María Paz había notado años antes cuando le tocó participar de las campañas de Belgrano. Sin embargo, la aristocracia local controlaba la minería y esta era la principal industria del Alto Perú. Por ello, negociar con ellos y controlar su producción se convertía en una política de Estado. Bolívar independiente recibe a Bolívar. El 6 de agosto de 1825 fue el día en que se firmó el Acta de la Independencia del Alto Perú en la ciudad de La Plata, que luego se llamó Ciudad de Sucre, donde el Congreso Constituyente convocado por el Mariscal había sesionado durante el mes de julio. La provincia de Potosí tenía la mayor representación con 15 diputados, casi un tercio del total del seno de esta asamblea, en proporción directa a su densidad poblacional y a su importancia económica. La gran mayoría de sus representantes estaban vinculados a la industria minera y como tal embanderaron la idea de la independencia, rechazando establecer vínculos políticos con las antiguas capitales de Lima y Buenos Aires, y en su lugar eligieron una nueva república que surgió con el nombre de República Bolívar. El Libertador se encontraba en Cusco cuando la Asamblea determinó la creación de la nueva república que adoptaría su nombre. El 16 de agosto cruzó el río Desaguadero, arribando a territorio boliviano. El 18 de ese mes hizo su ingreso triunfal en la ciudad de La Paz, donde empezaron las celebraciones al igual que en Oruro, ciudad a la que ingresó el 5 de septiembre. Para agasajar al Libertador de manera opulente, a la potosina, los ilustres miembros del Cabildo, institución que pasó a denominarse Ayuntamiento Municipal, juntamente con los vecinos notables y azogueros, habían determinado financiar los gastos de las ceremonias y obsequios con un impuesto que grave la actividad minera, consistente en 2,5 reales por cada marco de plata comprado en el Banco de Rescates. Con eso se juntó una cantidad considerable que permitió realizar fastos memorables. Cita: aunque Potosí fue la última ciudad
que se hizo independiente, fue la primera que levantó un monumento a su libertador, pues antes que llegase el general Bolívar, había erigido en la plaza principal un obelisco de 70 pies de altos, que vemos en pantalla. Potosí ya contaba con un monumento de piedra labrada a mediados de septiembre, un obelisco esbelto como referencia simbólica de la independencia, construido por el ayuntamiento en el centro social de la ciudad. Miller y Usín fueron comisionados para organizar las ceremonias en homenaje a Bolívar y apelaron a todos los recursos discursivos imaginables acostumbrados en la sociedad de su tiempo. Larga tradición tenían los potosinos en preparar solemnes y costosas celebraciones, como las realizadas en 1572 para el virrey Toledo, en 1716 para el virrey Morcillo. Durante el siglo XIX se hicieron otras muy importantes que incluyeron la acuñación de medallas, como en 1812 para Goyeneche y en 1813 para los triunfos de Belgrano. Sin vacilaciones, los fastos de Bolívar debían ser espectaculares, tanto por representar el inicio de una nueva era independiente, como por cerrar el ciclo de sufrimientos marcados por 16 años de guerra, llenos de todo tipo de horrores. Potosí quería manifestar que había terminado todo el horror de la guerra y luego de varios años adversos para su prosperidad, aún seguía siendo el tesoro de los Andes, cabeza económica de la región. Cuando Bolívar ingresó a territorio potosino, en los límites de la provincia el 3 de octubre, una copiosa muchedumbre de indios danzantes vestidos de coloridos trajes, acompañados por el son de sus quenas, le dio la bienvenida. En medio de arcos de flores y plata, inició el camino de 74 kilómetros que separaba el tambo de Leñas de Potosí. Curioso dato nos refiere Guillermo Miller cuando dice que, cita, los bailadores llevaban alrededor del cuello sartas de medallas de cobre y los caciques de plata con el busto de Bolívar estampados en ella. Era una primicia ostentar el busto de Bolívar acuñado en la Seca de Potosí, que ya circulaba antes de la llegada del héroe a la ciudad. A lo largo del camino se ubicaron las comunidades originarias con trajes de fiesta, demostrado su variada riqueza cultural. El día 5 de octubre, día miércoles, la ciudad se había engalanado, sus calles y sus plazas remozadas, el palacio pretorial muy bien arreglado para hospedar al Libertador, mejorados los caminos, iluminado la ciudad y erigido arcos triunfales efímeros y montando cabalgaduras de plata labrada en la ruta de la procesión festiva. Los mercados se abastecieron de todo tipo de bienes. Se vivía una atmósfera de regocijo compartido por los distintos grupos sociales que cohabitaban en la ciudad de Potosí. Cita: la ciudad amaneció engalanada como una novia en el día de su boda. Ya no es la antigua villa de un emperador. Los puntos blancos que a lo lejos se divisan en las cordilleras semejan las perlas incrustadas en la corona de una reina o los ahares de la novia que ostenta en su casta frente. Fin de cita de los Anales Inéditos de Potosí. La sociedad sobreponía la figura de Bolívar en el pedestal de la fama y la gloria, utilizando elementos significativos del boato cortesano que solía estar reservado únicamente para la figura del rey. Había imaginado ceremonias de alto contenido simbólico, como la participación de quienes encarnaban la representación de Potosí, que desde el siglo XVI eran los regidores del cabildo secular. En el caso de la Villa Imperial debemos considerar que el tesorero de las cajas reales y el tesorero de la Casa de la Moneda formaban parte del cabildo por su jerarquía de ipso iure. Cuando la transición del régimen virreinal dio paso a la nueva estructura social republicana, estos señores no quisieron perder representatividad ni ceder sus competencias. La aristocracia local había controlado el cabildo y los principales empleos de la estructura política desde los orígenes de la Villa Imperial. A la llegada de Miller se conformó una junta calificadora de medios para establecer qué personas serían nombradas para ejercer los cargos y muchas veces resultaba complejo remover al personal
por el conocimiento específico que se requería para el funcionamiento exitoso de las instituciones. El caso de Juan Palomo y Sierra, ensayador mayor de la Casa de la Moneda, que siendo cuñado del marqués de Santa María de Otavi, recibió el rechazo de los patriotas para continuar en su oficio. Sin embargo, su aptitud profesional se impuso y fue recontratado. Notables ceremonias que se habían organizado con la pompa y refinamiento cortesano para los sucesos de 1812, como el juramento de la Constitución de Cádiz, conocimiento sorprendente. Poco después, Potosí celebró otro juramento de fidelidad a la excelentísima Junta de Buenos Aires con similar despliegue simbólico y la sacralización del poder temporal, más allá de asumir que estos dos fastos fueron políticamente contrapuestos. El potosino del siglo XIX superaba esa irreconciliable perspectiva filosófica, asumiendo que tanto la causa del rey como la causa de la patria requería el despliegue solemne, épico, casi divino, que se efectuaba en estas ceremonias para formar un vínculo entre el pueblo, sus instituciones y el poder político en el imaginario colectivo. Elementos clásicos grecolatinos, como la corona de laureles de oro, exclusivamente reservada para aquellos que conquistan el triunfo, se preparó para Bolívar, tal cual se lo coronó a Goyeneche 13 años antes. Se organizó el ingreso bajo palio para la celebración del Te Deum en diferentes iglesias, dignidad reservada para príncipes de sangre o prelados. Sin embargo, Belgrano también gozó de este honor en su día, cuando celebró el Te Deum en homenaje de Nuestra Señora de la Merced en memoria de su triunfo en Tucumán. Se acordó la acuñación de juras de proclamación en oro, plata y cobre, privilegio de jefes de Estado y pontífices. Así la Ceca de Potosí dejó de acuñar medallas para los reyes de la Casa de Borbón y empezó con Bolívar una nueva tradición de juras de proclamación republicanas. Y por supuesto, la muchedumbre tenía que sentirse apropiada del triunfo que emanaba en las celebraciones, disfrutando del vínculo que estaban creando con la República, y para ello se organizaron eventos masivos como bailes folclóricos, corridas de toros, saraos, banquetes, fuegos artificiales y verbenas. La primera mirada de Bolívar a la montaña de plata debía ser deslumbrante, no solamente por todo lo que significaba el Potosí para la humanidad, también por lo que quería significar Bolívar para la causa de la libertad, vinculando la redención de la riqueza americana con la mano libertadora que pudo cortar la opresión de más de 3 siglos. Este golpe de vista debía cautivar a todos los visitantes. Era preciso exaltar la majestad de la montaña y mostrar simbólicamente el reconocido en diferentes regiones del continente. Por ello, los anfitriones colocaron enormes banderas en la cima del Cerro Rico que representaban a la Argentina, Colombia, Chile y Perú. Desde el primer día de la agenda del Libertador estuvo repartida esta ceremonia entre bailes, galas, poéticas, banquetes de Estado, visitas a las instituciones de la villa, en las que participó activamente el lucido séquito que lo acompañaba, entre ellos Simón Rodríguez, su maestro, el mariscal Sucre, los generales José María Pérez de Urdininea, José de Córdoba, José de la Mar, Daniel Florencio Liri, Laurencio Silva, otro Felipe Baum, a los que debemos añadir los miembros de la primera misión diplomática que prestó credenciales en Bolivia, compuesta por el general Carlos María de Alvear, el doctor José Miguel Díaz Vélez, el secretario doctor Domingo Oros, en representación de la Argentina. El sector importante de la sociedad potosina había acordado acuñar una medalla en homenaje a los libertadores. Es el sector de los empleados de Potosí. Por esta razón práctica, escogieron el módulo menor de 2 reales, de 26 a 27 milímetros, que permitía acuñar 34 piezas por marco. Miller relata que se efectuó una suerte de suscripción por parte de los ministros del Tesoro Público, la Casa de Moneda, el Banco de Rescates, la Aduana y el Correo Nacional, todos ellos denominados empleados de Potosí, para entregar plata metálica y recibir luego la cantidad de medallas que habían encargado, para obsequiar al público mediante aspersiones al estilo clásico que efectuaban desde los balcones de sus casas, sobre todo cuando pasaba algún desfile por su frontis. Cita: los empleados civiles habían hecho entre sí una suscripción
para atender a los gastos de la compra de plata y de acuñar algunos miles de pequeñas medallas con una inscripción en obsequio de los libertadores del Perú. Las señoras, colocadas expresamente en los balcones de las casas, tiraban diariamente a la calle unos cuantos centenares, y este era motivo más para atraer a los indígenas a Potosí, que iban en gran número a conocer y visitar al Libertador Bolívar. Fin de cita de la publicación de Guillermo Miller. El anverso recoge el símbolo más importante de la medalla, un cerro rico de Potosí en el que se ven grabadas las bocaminas y los caminos que las comunican, en cuya cumbre resplandece un sol con rostro humano, orlado de rayos y una aureola exterior. A los pies de la montaña se aprecia la Villa Imperial, con los tejados de sus edificios y las torres de sus templos. Es un grabado muy bien ejecutado, obra del genial y conocido por todos nosotros grabador Pedro Benavides. Inspirado en el célebre lienzo de la descripción de la Villa Imperial de Potosí. De Gaspar Miguel de Berrío. La medalla lleva la leyenda Gratitud de los empleados de Potosí, 1825. El reverso es sumamente innovador. Tiene como elemento principal una vicuña esbelta, circundada por una guirnalda de olivo. Puede entenderse que aquella vicuña representa al Alto Perú, que empieza un nuevo periodo de paz. La leyenda continúa con la frase a los libertadores de Colombia y Perú, y lleva una roseta en exergo. Se repite el reborde de cordón que da presentación al diseño. Finalmente, debemos citar que el canto es estriado y parlante y tiene por leyenda diciembre 1824 en alusión a la batalla de Ayacucho. El 7 de octubre arribaron a Potosí los miembros de la legación diplomática que el gobierno de Buenos Aires había enviado para acreditarse ante el Libertador y abordar los asuntos de interés que debían ser discutidos. Esta legación estaba presidida por el general Carlos María de Alvear como ministro plenipotenciario ante Bolívar. A ello les acompañaba una pequeña delegación entre los que se sumaban el general Miguel Dorrego y el inglés Mr. Brown, que había compartido con Alvear la recepción en honor al cumpleaños de Su Majestad el Rey Jorge IV de Inglaterra, que el gobernador de Tucumán había ofrecido el 12 de agosto de 1825. Dicha recepción fue narrada por el capitán José Andrew, comandante del barco Witham, navío que pertenecía a la Compañía de las Indias y fue luego vendido al gobierno de Chile en el año de 1818. Este capitán de origen inglés escribió un célebre relato de viaje titulado Crónica del viaje de Buenos Aires a Potosí y Arica en los años de 1825 y 1826. Y es sumamente notorio e interesante que Andrew pudo compartir en más de 3 ocasiones con la delegación diplomática que partía de la Argentina para encontrarse con Bolívar en Potosí. Este capitán realizaba una representación comercial para adjudicarse la explotación de minas del Potosí para una firma inglesa. Para ello, había tocado tierra en Buenos Aires el 19 de marzo de 1825, desde donde empezó su viaje de ascenso a las provincias del Alto Perú, haciendo escala, como es natural, en las ciudades de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Humahuaca, La Quiaca, Mojo, Tupiza, Cotagaita y finalmente arribar a Potosí. El primer encuentro entre Andrew y el general Alvear se produjo en la Casa de Gobierno de Tucumán, del cual suscribe lo siguiente, cita, sentóse el gobernador a mi derecha y a mi izquierda tomó asiento el bizarro general Alvear, caballero elegante, de maneras refinadas y apuesta presencia. Encontrábase el general simplemente de paso en Tucumán, pues debía seguir a Potosí como embajador de Buenos Aires para saludar a Bolívar y felicitarle por la terminación de la guerra del Perú. Más adelante comentará que el día 1 de octubre, exactamente como hoy, a las 8 de la mañana, se encontraron en el camino principal. Cita, nos unimos con el general y le acompañamos en suite a caballo hasta Suipacha, donde encontramos los habitantes de este pueblo indio, pues casi todos lo son, dispuestos a recibirle por orden del general Miller, en destino de cuyo mando se encuentra.
siendo Suipacha pueblo preferido en dirección a Potosí. La primera parte del ceremonial de recepción fue curiosa, en cuanto mostraba por esta reliquia de los tiempos pasados cuán abyecto debió haber sido el servicio mismo de todas las clases sociales ante la iglesia. El general, conforme a la antigua costumbre, tomó la mano del cura y la besó. Luego ayudó a misa, celebrando como ofrenda de gratitud por la feliz llegada del general en su viaje hasta aquí. La impresión en la cena y su ánimo parecía altamente contrariada. Resulta interesante que Miller, al saber que la delegación diplomática se encontraba ya en territorio potosino, en los beneméritos campos de Suipacha, organizó desde aquel punto una comisión de bienvenida para que los miembros de la legación diplomática argentina reciban el tratamiento más adecuado y reciban también las atenciones que su alta representación merecía. La Villa Imperial vivía en éxtasis días de la celebración de acogida al Libertador Bolívar. Así, el Argos de Buenos Aires, en su edición número 207 del 18 de noviembre de 1825, señala que, cita, había un concurso numeroso en las calles y la plaza. Luego que la legación llegó a Palacio, la Guardia de Honor de Su Excelencia y Libertador les hizo honores militares de capitán general y allí fue introducido con toda la comitiva que le acompañaba. Añade además el capitán Andrew que toda una vía láctea de esplendor militar y uniformes deslumbrantes hacía excitar la más alta admiración y despertaba todos los atractivos de las damas potosinas. Fin de cita. La delegación argentina fue acogida y hospedada en el magnífico Palacio de los Condes de Casa Real de Moneda, que se encontraba a 2 cuadras de la plaza principal, exactamente en el mismo frontis que el convento de Nuestra Señora de la Merced. Desde el día de su llegada, el general Miller puso una guardia y escolta principal para homenajear al general Alvear y a toda su comitiva, la misma que fue rechazada por la modestia del embajador argentino. Sin embargo, desde la misma puerta del Palacio de los Condes de Casa Real de Moneda hasta el Palacio Pretorial en donde despachaba el Libertador Bolívar, se armaron arcos de plata, al mismo estilo de los que se armaron para dar la bienvenida al Libertador. Y recordemos, para quienes asistieron a Potosí 2016, que ese edificio de color ladrillo donde se encuentran armados altares con platería es el que fue la Casa de los Condes de Casa Real de Moneda, y 2 cuadras desde este edificio hasta el Palacio del Gobernador fue que se armó esta proclamación festiva al estilo procesión para que el embajador argentino pueda presentar sus primeras cartas credenciales. Cita el capitán Andrew que el general Alvear es de 40 años, de contextura vigorosa, porte arrogante y hermosa figura. Es de estatura baja, notablemente bien educado y fino de maneras. Las Provincias Unidas del Río de la Plata no podían haber elegido mejor representante para la misión diplomática. Por lo que a mí toca, no puedo menos que devolver a expresar mi agradecimiento por la bondad que me demostró en la jornada del desierto entre Humahuaca y La Quiaca, en la que recibí su ayuda. En el Palacio Pretorial se encontraba el Libertador Bolívar, rodeado de toda la corte militar que le acompañaba y de autoridades civiles y religiosas de la propia Villa Imperial de Potosí. Él, como la máxima autoridad militar del Ejército Patriota Libertador y al mismo tiempo como la máxima autoridad política de la nueva república, recibió de manos del general Alvear las cartas credenciales que lo acreditaron como el primer embajador en tener una relación diplomática con Bolivia, que además de reconocer la independencia de esta nueva nación, traía importantes asuntos a tratar con el Libertador Bolívar, como ser el asunto de las provincias del Alto Perú y su pertenencia al Río de la Plata, la pertenencia de Tarija a las Provincias Unidas del Río de la Plata y el peligro inminente de los ataques constantes que pueden atemorizar a estas nuevas naciones por el emperador del Brasil. Al Libertador Bolívar le acompañaba como su segundo al mando el mariscal Antonio José de Sucre. Junto con él se encontraban también el presidente de Potosí, general Guillermo Miller, el general José María Pérez de Urdininea,
el general Otto Felipe Braun, el general Andrés de Santa Cruz, toda la plana mayor de los ejércitos colombianos. Así también se encontraba presente la más alta representación de la Iglesia Católica, los azogueros de Potosí, los ministros tesoreros de la Casa de Moneda, de las Cajas Reales y del Banco de San Carlos, que como dije hace un momento, ya habían cambiado su denominación por instituciones patriotas. Ante todos ellos se presentó el general José Carlos María de Alvear y con importantes discursos y salutaciones festivas intercambiaron las correspondientes cartas credenciales. Es muy notable el discurso que dijo el libertador Bolívar y las palabras de agradecimiento que supuso por la presentación de las cartas credenciales, que son las siguientes. Los representantes del pueblo argentino, protegiendo la civilización y las luces de los hijos del Río de la Plata, no solo han arraigado el amor a la libertad en sus representados, sino que hacen honra a la América con sus progresos. Los representantes argentinos tienen un derecho a la estimación de los hombres filósofos que observan en sus doctrinas el triunfo de la razón. Este bien agradable brindis lo realizo por los ilustres americanos que el Río de la Plata ha obtenido con esta victoria. Fin de cita. De la misma manera, hizo un brindis muy solemne el general Dorrego en homenaje a los ejércitos colombianos por las victorias que habían obtenido para la consolidación de las guerras de la independencia. Finalmente, el libertador Bolívar abrazó al embajador argentino y agradeció finamente y con palabras de elogio lo que representa a la Argentina y la hermandad americana. De esta manera, terminó el acto público de la presentación de las cartas credenciales, que había sido acompañado por más de 40 personajes importantes de la Villa Imperial de Potosí que tenían nexos comerciales con Buenos Aires. Y concluida la sesión pública, el libertador Bolívar ofreció un banquete solamente a la delegación argentina y a los 50 oficiales más renombrados que lo acompañaban. A partir de este momento, las audiencias se convirtieron en privadas y solamente por los informes del general Sucre se conoce que el libertador Bolívar vio con absoluta benignidad la entrega de la provincia de Tarija a las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que a partir del 17 de noviembre de ese año operó, estando Tarija formando parte de la Argentina por lo menos por un año entero. Continuando con la tradición de acuñar juras de proclamación para los jefes de Estado e inmortalizar sus actividades importantes en el poder, el general Miller y el Ayuntamiento y los azogueros de Potosí acordaron acuñar una medalla conmemorativa para la exaltación de Simón Bolívar como primer presidente de la República. Esta pieza debía ser magnífica, de mayor módulo y peso que las piezas acuñadas para los reyes de España. La tarea desde luego recayó en el laureado grabador Pedro Benavides, que tenía por primera vez la misión de grabar el busto de un hombre del que solo se conocía retratos y ciertamente estaba ausente de la Villa Imperial. El anverso de la pieza muestra el mismo concepto que el anverso de la medalla de los empleados de Potosí. Sin embargo, al ser una pieza de módulo mayor, el grabador tuvo más libertad para plasmar detalles. El Cerro Rico es el centro del diseño, hermosamente representado, con detalles de minas, desmontes vinculados a los caminos. Se observan techos de diferentes edificios, espadañas, torres, que botan humo para demostrar que Potosí es una ciudad industrial. Se observa el Cerro Chico o Huayna Potosí, con una pequeña capilla que luego se convertiría en parte principal de la iconografía del escudo de armas de Bolivia. A los pies de la montaña de plata podemos advertir la ciudad entera, con las 18 torres de sus iglesias, en cuya cima se advierten flameantes banderas patriotas. La cumbre del Cerro Rico está coronada por un sol radiante con rostro humano, muy semejante al que el propio Benavides grabó para las primeras monedas argentinas. La leyenda circulante dice: Potosí manifiesta su gratitud al genio de la libertad, en Exergo el año de 1825. En el anverso de la medalla Benavides grabó el busto de perfil, girado hacia la izquierda del libertador Bolívar, vestido con blusa militar y charreteras. El rostro luce un característico bigote militar.
que Bolívar utilizó antes de su llegada a Potosí, el mismo que se afeitó para asistir al baile de gala que los azogueros ofrecieron en ocasión de su onomástico el 28 de octubre de 1825. La leyenda que circunda al busto de Bolívar dice: Simón Bolívar, libertador de Colombia y del Perú. La tradición oral señala en Potosí que la celebración del 28 de octubre, día de San Simón, se presentó esta medalla como regalo principal para el festejo del cumpleaños del Libertador. Sin embargo, la afirmación de Miller, que describe a caciques indios e incluso indios danzantes que colgaban con sus medallas en el cuello, nos hace pensar que la tradición está completamente errada, y es correcto afirmar que para el arribo al Libertador Bolívar a Potosí en el 5 de octubre ya se contaba con esta medalla acuñada. Esto explica también por qué Pedro Benavides utilizó el bigote militar en las piezas, porque de haberlo conocido a Bolívar de forma presencial en Potosí, hubiese superado ampliamente esta situación que hacía que su busto no se parezca tanto al Bolívar que los potosinos habían conocido. Adicionalmente, Cunietti, citando a Lecuna, señala que, cita, en carta al secretario de Bolívar del 12 de octubre de 1825, Miller le envía de obsequio algunas de estas piezas para el Libertador. Debemos considerar que Bolívar llegó a Potosí el 5 de octubre y ese mismo día fue coronado de laureles de oro en la ceremonia efectuada en el Palacio Pretorial, en la que muy probablemente recibió las primeras juras de proclamación acuñadas en su honor. Se fabricaron 100 piezas en oro, 500 en plata y 1000 en cobre durante esta primera acuñación. Las de oro están ensayadas en 22 quilates de pureza, exclusivas para el Libertador Bolívar y su ilustre cortejo, el alto mando militar y las más notables personalidades potosinas. Miller y los vecinos de Potosí habían organizado otro acto de mayor simbología, que requería inmortalizar en la historia cómo fue la ascensión a la cima del Cerro Rico, ceremonia que superó las expectativas cívicas cuando se pusieron en campaña las unidades militares que marcharon en ritmo épico para cumplir el programa. Los regidores del ayuntamiento y los empleados civiles organizaron una primera ceremonia en el Cerro Chico o Huayna Potosí, donde habían erigido un efímero templo griego circular, el cual estaba perfumado por incienso y representaba al templo de la diosa Victoria. Cuando Bolívar llegó a su pórtico, le fue entregada, previa arenga, una llave de oro que servía para abrir la puerta del templo. Dentro se encontraba un coro de ninfas representadas por hermosas damas de la sociedad potosina. Cada una de ellas evocaba a un estado que había sido liberado por Bolívar. Así, la hija del marqués de Otavi representó al Perú. Juana Tinajeros, pariente de don Modesto Miste Tinajeros, representó a Nueva Granada. María Telles a Venezuela, y la hija del doctor Joaquín de la Quintana, doña María Costas, ofreció un verso introductorio. La República de Bolivia, estaba representada por doña Lucía Ramírez, la misma dama que en su día organizó la fabricación de la tarja de Potosí en honor de Belgrano. Ahora se vestía de ninfa y recitaba este verso para el Libertador Bolívar. Cita: yo la que el grito primera lancé por la independencia y más tiempo la violencia de las campañas sufrí, soy libre y tu nombre quiero tomar, emblema de gloria, para que la noble historia me halle siempre unida a ti. Tú, genio sin segundo, nación nueva ante el mundo, hiciste aparecer. Tu gloria pura y grande despedirá en el ande su eterno resplandor. Fin de cita. Terminada esta representación poética, toda la comitiva continuó por el camino de los mineros hasta la cima del Potosí, donde el fervor de los participantes llegó a su punto más alto. Bolívar, para corresponder todos los discursos laudatorios que recibió, se dirigió a los presentes con la siguiente alocución que fue recogida por su biógrafo Oleri, que dice así, cita: yo sobre esta mole de plata que se llama Potosí, y cuyas venas riquísimas fueron por 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad,
desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí, en el pico de esta montaña, cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Fin de cita. Esa jornada histórica marcó un hito en el desarrollo de los actos solemnes en nuestro continente. Y fue ocasión de diseñar otro obsequio más importante para el Libertador, la medalla que se convirtió en símbolo de mando presidencial y fue obsequiada por Bolivia al Libertador Bolívar y que actualmente se encuentra en poder de los presidentes de Bolivia. La fuerte presencia simbólica de las medallas conmemorativas y juras de proclamación formaron parte de la vida cotidiana del Virreinato del Perú y en consecuencia de las repúblicas de Perú, Bolivia y Argentina en el devenir de su historia republicana. Asimismo, destaca la realización de fastos, celebraciones pomposas y populares en la integración de la sociedad con el proceso de constitución de su identidad nacional. Esta relación histórica nos permite comprender cómo fue la primera presentación diplomática de una potencia extranjera reconociendo la independencia de Bolivia y al mismo tiempo acreditando al primer embajador de la historia diplomática de Bolivia. De la misma manera, es un valioso punto de encuentro entre la diplomacia argentina y el gobierno oficial de Bolivia que celebrará muchos años de vicisitudes y de prosperidad en común. Muchísimas gracias. Ya se entrega entonces del acrílico recordatorio el licenciado Pablo Kubatska, vicepresidente del Consejo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querido. Muy amable, ¿eh? Muy bonito.